¿Desde qué parte del mundo estás viendo este video? Déjalo en los comentarios. Nos encanta saberlo. Hay secretos que el mundo prefiere mantener ocultos. Verdades que solo se susurran en los círculos de poder real. Conocimientos que transforman víctimas en estrategas. Hoy vas a descubrir 5 formas en que Nicolás Maquiavelo, el maestro de la estrategia humana, rompería esos bloqueos mentales que te mantienen atrapado en patrones de debilidad, manipulación y control ajeno. Si has llegado hasta aquí, es porque algo dentro de ti ya no tolera la mediocridad emocional. Ya no acepta ser el peón en el tablero de otros. Has sentido el sabor amargo de la traición. Has visto cómo tus buenas intenciones fueron utilizadas en tu contra. Has experimentado esa sensación de estar siempre un paso atrás mientras otros juegan con las reglas que tú desconoces. Pero aquí está la verdad que nadie te dice. No eres débil por naturaleza. No naciste para ser manipulado. No estás condenado a repetir los mismos patrones destructivos. Lo que tienes son bloqueos mentales construidos por años de condicionamiento social, traumas emocionales no procesados y una educación que te enseñó a ser noble en un mundo que premia la astucia. Maquiavelo no era un monstruo. Era un observador implacable de la naturaleza humana. Un estratega que entendía que en el teatro de la vida, aquellos que no conocen las reglas del juego están destinados a ser jugados por otros. Sus enseñanzas no son sobre convertirse en una persona cruel, sino sobre desarrollar la inteligencia emocional y estratégica necesaria para protegerte, prosperar y nunca más ser víctima de las manipulaciones ajenas. Durante los próximos minutos, vas a acceder a conocimientos que la mayoría de las personas nunca comprenderá. Vas a entender por qué algunos individuos parecen tener un control magnético sobre las situaciones mientras otros siempre terminan perdiendo. Vas a descubrir las 5 formas específicas en que el pensamiento maquiavélico puede destruir esos muros mentales que te limitan y transformarte en alguien que otros respetan, temen y nunca subestiman. Si sientes que este contenido resuena contigo, dale me gusta a este video. Si reconoces que necesitas esta información, suscríbete al canal. Y si conoces a alguien que está atrapado en patrones de victimización emocional, comparte esto con esa persona. A veces, un solo video puede cambiar el curso completo de una vida. La primera forma en que Maquiavelo rompería tus bloqueos mentales es mediante lo que llamaría el principio de la percepción estratégica. Este no es simplemente ver las cosas como son, sino desarrollar la capacidad de percibir las intenciones ocultas, los motivos no declarados y las dinámicas de poder que operan bajo la superficie de cada interacción humana. Tu primer bloqueo mental es la ingenuidad emocional. Has sido condicionado a creer que las personas dicen lo que piensan y hacen lo que dicen. Has sido educado para confiar en las palabras más que en las acciones, para interpretar las intenciones ajenas desde tu propia bondad interior. Esto te convierte en un blanco perfecto para manipuladores, narcisistas y oportunistas que han aprendido a utilizar tu nobleza como una debilidad explotable. Maquiavelo te enseñaría a desarrollar lo que consideraba la visión del príncipe, la capacidad de ver más allá de las máscaras sociales y comprender las verdaderas motivaciones que impulsan el comportamiento humano. Esto no significa convertirse en una persona cínica o desconfiada, sino desarrollar una inteligencia emocional sofisticada que te permita navegar las complejidades de las relaciones humanas sin ser devorado por ellas. Cuando alguien te dice exactamente lo que quieres escuchar, Maquiavelo te enseñaría a preguntarte: ¿qué gana esta persona con que yo crea esto? Cuando alguien se presenta como tu salvador emocional, te enseñaría a investigar. ¿Qué necesidad no satisfecha en mí está siendo explotada? Cuando alguien te hace sentir especial muy rápidamente, te enseñaría a considerar: ¿cuántas otras personas han escuchado exactamente las mismas palabras? La percepción estratégica implica también entender que cada interacción humana tiene múltiples niveles. Está lo que se dice, lo que se quiere decir, lo que se oculta y lo que realmente está sucediendo. La mayoría de las personas opera solo en el primer nivel, por eso son tan fáciles de manipular. Tu transformación comienza cuando aprendes a operar simultáneamente en los 4 niveles. Imagina por un momento que pudieras ver las intenciones reales detrás de cada gesto, cada palabra, cada promesa. Imagina que pudieras detectar cuando alguien está midiendo tu reacción para calibrar su siguiente movimiento. Imagina que pudieras reconocer los patrones de comportamiento que preceden a la traición, la manipulación o el abandono emocional. Esta no es paranoia, es supervivencia emocional evolucionada. La segunda forma en que Maquiavelo destruiría tus bloqueos mentales es a través del dominio de la neutralidad emocional. Este es quizás el más poderoso y el más difícil de dominar, porque va contra todo lo que te han enseñado sobre cómo debes reaccionar ante las provocaciones, los ataques y las manipulaciones emocionales. Tu segundo bloqueo mental es la reactividad emocional automática.
Has sido programado para responder inmediatamente a los estímulos emocionales que otros colocan frente a ti. Cuando alguien te critica, reaccionas defendiéndote. Cuando alguien te provoca, respondes con ira. Cuando alguien te manipula emocionalmente, caes en la trampa de justificarte, explicarte o demostrar tu valía. Esta reactividad te convierte en un instrumento que otros pueden tocar a voluntad. Maquiavelo comprendía que quien controla sus emociones controla la situación. No hablaba de suprimir las emociones, sino de desarrollar la capacidad de sentirlas sin ser controlado por ellas. La neutralidad emocional no es frialdad, es poder estratégico. Es la diferencia entre ser un reactor y ser un actor en tu propia vida. Piensa en las personas que más te han lastimado emocionalmente. ¿Qué tenían en común? Probablemente, todas sabían exactamente qué botones presionar para hacerte reaccionar de manera predecible. Conocían tus inseguridades, tus miedos, tus puntos débiles. Y utilizaron ese conocimiento para mantenerte en un estado de desequilibrio emocional constante, donde tus decisiones estaban dictadas por la necesidad de aliviar el dolor que ellos mismos habían creado. La neutralidad emocional maquiavélica te enseña a crear lo que llamaría una fortaleza interior. Un espacio mental donde las provocaciones externas no pueden penetrar sin tu permiso consciente. Esto no significa convertirse en una persona fría o insensible, sino desarrollar la capacidad de elegir cuándo, cómo y con quién compartir tu energía emocional. Cuando alguien intenta provocarte, la neutralidad emocional te permite observar la provocación como información estratégica en lugar de como un ataque personal. Te preguntas, ¿qué está tratando de conseguir esta persona con esta provocación? ¿Qué necesita de mí que no puedo obtener de manera directa? ¿Cómo puedo usar esta información para fortalecer mi posición en lugar de debilitarla? Imagina por un momento que nada de lo que otros dicen o hacen pudiera sacarte de tu centro emocional sin tu consentimiento explícito. Imagina que pudieras observar los dramas ajenos como si fueras un espectador en un teatro, interesado pero no involucrado emocionalmente. Imagina que pudieras responder a las situaciones desde un lugar de calma, estratégica en lugar de reactividad emocional. Esta neutralidad emocional tiene un efecto devastador sobre quienes intentan manipularte. Los manipuladores necesitan tu reacción emocional para alimentar su control sobre ti. Cuando no reaccionas de la manera esperada, cuando mantienes tu calma ante sus provocaciones, cuando respondes con serenidad a sus ataques, pierden su poder sobre ti. Se ven obligados a mostrar sus verdaderas intenciones de manera más directa, lo cual los expone y te da ventaja estratégica. Maquiavelo observaba que los líderes más efectivos eran aquellos que podían mantener la claridad mental bajo presión. No se dejaban arrastrar por las emociones del momento, no tomaban decisiones importantes desde estados emocionales alterados, no permitían que las provocaciones ajenas dictaran sus acciones. Esta capacidad les daba una ventaja inmensa sobre aquellos que operaban desde la reactividad emocional. La neutralidad emocional también te protege de uno de los bloqueos mentales más destructivos, la necesidad de aprobación externa. Cuando no necesitas que otros validen tus emociones, cuando no requieres que comprendan tu perspectiva, cuando no dependes de su reconocimiento para sentirte valioso, te conviertes en alguien imposible de manipular emocionalmente. Pero aquí está el secreto que pocos comprenden. La neutralidad emocional no te convierte en una persona menos empática o menos capaz de amar. Al contrario, te permite amar y conectar desde un lugar de fortaleza en lugar de necesidad. Te permite ofrecer tu apoyo emocional como un regalo consciente en lugar de como una respuesta automática a la manipulación ajena. Cuando dominas la neutralidad emocional, las personas comienzan a tratarte de manera diferente. Ya no ven en ti un blanco fácil para sus frustraciones, manipulaciones o descargas emocionales. Empiezan a respetarte porque sienten tu solidez interior. Reconocen, aunque sea inconscientemente, que estás operando desde un nivel de madurez emocional que ellos aún no han alcanzado. Esta transformación no sucede de la noche a la mañana. Requiere práctica constante, autoobservación y la voluntad de resistir la tentación de caer en viejos patrones reactivos. Pero cada vez que logras mantener tu centro emocional ante una provocación, cada vez que respondes con calma a un ataque, cada vez que eliges conscientemente tu respuesta emocional, te vuelves más fuerte y más libre. La tercera forma en que Maquiavelo aniquilaría tus bloqueos mentales es mediante el arte de la ambigüedad estratégica. Este principio va directo al corazón de uno de tus bloqueos más limitantes, la necesidad compulsiva de ser completamente transparente, de explicarte constantemente, de revelar todas tus cartas antes de que el juego haya comenzado siquiera. Tu tercer bloqueo mental es la transparencia autodestructiva. Has sido condicionado a creer que la honestidad total es siempre una virtud, que debes compartir tus pensamientos,
planes, inseguridades y estrategias con cualquiera que parezca interesado. Esta transparencia mal dirigida te convierte en un libro abierto que otros pueden leer. Predecir y manipular con facilidad devastadora. Maquiavelo entendía que la información es poder, y que revelar toda tu información es regalar tu poder. No abogaba por la mentira o el engaño, sino por el uso estratégico de la revelación selectiva. Sabía que mantener ciertos aspectos de tu personalidad, tus planes y tus capacidades en la ambigüedad te da una ventaja táctica inmensa sobre aquellos que necesitan catalogarte completamente para sentirse seguros. La ambigüedad estratégica significa que las personas nunca están completamente seguras de qué esperar de ti. No pueden predecir todas tus reacciones, no conocen todos tus recursos, no comprenden completamente tus motivaciones. Esta incertidumbre los mantiene en un estado de respeto cauteloso, porque no pueden asumir que eres predecible o controlable. Piensa en las personas que más admiras o que más te intrigan. Probablemente, todas tienen un elemento de misterio, una profundidad que no se revela completamente en el primer encuentro. No es que sean falsas o manipuladoras, sino que comprenden intuitivamente el poder de la revelación gradual y selectiva. Cuando practicas la ambigüedad estratégica, no respondes inmediatamente a todas las preguntas que te hacen. No explicas todos tus movimientos. No justificas cada decisión que tomas. No revelas todos tus planes futuros. Mantienes una reserva elegante que hace que otros tengan que ganarse el acceso a tu mundo interior. Esta ambigüedad tiene un efecto psicológico profundo sobre quienes interactúan contigo. Los seres humanos están programados para tratar de resolver los misterios, para completar los patrones incompletos. Cuando no pueden catalogarte completamente, su mente subconsciente continúa trabajando para entenderte, lo cual significa que piensan en ti más de lo que pensarían en alguien completamente predecible. Maquiavelo observaba que los líderes más efectivos nunca revelaban completamente sus intenciones hasta que era el momento preciso de actuar. Mantenían a sus aliados y enemigos en un estado de especulación constante sobre sus próximos movimientos. Esta incertidumbre les daba tiempo para maniobrar, para cambiar de estrategia si era necesario, para mantener múltiples opciones abiertas. La ambigüedad estratégica también te protege de uno de los errores más costosos que puedes cometer: revelar tus inseguridades y puntos débiles a personas que podrían usar esa información en tu contra más adelante. Cuando alguien conoce exactamente que te lastima, que te asusta, que te hace dudar de ti mismo, tiene un arsenal completo para manipularte cuando le convenga. Pero la ambigüedad estratégica no significa ser misterioso de manera artificial o dramática. Significa ser selectivo sobre qué aspectos de ti mismo compartes, con quién los compartes y cuándo los compartes. Significa entender que la intimidad emocional es un privilegio que debe ganarse, no un derecho que otros pueden reclamar simplemente por estar presentes en tu vida. Cuando dominas la ambigüedad estratégica, desarrollas lo que Maquiavelo consideraría la capacidad del camaleón inteligente. No cambias tu esencia, sino que adaptas la presentación de esa esencia según el contexto y las personas con las que interactúas. Con algunas personas muestras tu lado intelectual, con otras tu lado emocional, con algunas tu determinación, con otras tu flexibilidad. Cada faceta es auténtica, pero ninguna persona tiene acceso al cuadro completo a menos que se haya ganado ese privilegio. Esta selectividad en la autorrevelación crea lo que los psicólogos llaman el efecto de escasez perceptual. Cuando algo no está completamente disponible, se vuelve más valioso. Cuando no pueden tenerte completamente descifrado, tu presencia se vuelve más intrigante, tu opinión más buscada, tu aprobación más significativa. La ambigüedad estratégica también te permite mantener múltiples opciones abiertas en cualquier situación. Cuando no has revelado completamente tus intenciones o capacidades, puedes adaptarte a las circunstancias cambiantes sin parecer inconsistente. Puedes cambiar de estrategia sin que otros se sientan engañados, porque nunca prometiste explícitamente un curso de acción específico. Este principio es especialmente poderoso en las negociaciones y conflictos. Cuando la otra parte no está completamente segura de qué cartas tienes, de cuáles son tus límites reales, de qué estás dispuesto a hacer o no hacer, se ven obligados a ser más cautelosos y respetuosos en sus aproximaciones hacia ti. La cuarta forma en que Maquiavelo destruiría tus bloqueos mentales es a través del principio de la reciprocidad calculada. Este ataca directamente uno de los bloqueos más destructivos que puedes tener: la generosidad indiscriminada, que te convierte en un recurso gratuito para cualquiera que sepa cómo explotar tu bondad natural. Tu cuarto bloqueo mental es el altruismo autodestructivo. Has sido programado para dar sin calcular, para ayudar sin medir, para invertir tu tiempo, energía y recursos emocionales en personas que nunca han demostrado que merecen esa inversión.
Esta generosidad mal dirigida te convierte en un pozo sin fondo que otros drenan sin remordimiento, dejándote exhausto, resentido y preguntándote por qué siempre atraes a personas que toman más de lo que dan. Maquiavelo entendía que la generosidad sin límites no es virtud, es negligencia estratégica. Observaba que aquellos que daban indiscriminadamente terminaban siendo despreciados por los mismos que se beneficiaban de su generosidad. La naturaleza humana, decía, valora lo que cuesta obtener y desprecia lo que se obtiene fácilmente. La reciprocidad calculada no significa convertirse en una persona tacaña o egoísta. Significa desarrollar la inteligencia emocional para reconocer quién merece tu generosidad y quién simplemente la explota. Significa entender que tu tiempo, energía y recursos emocionales son limitados y preciosos, y que invertirlos sabiamente es una responsabilidad que tienes contigo mismo. Piensa en las relaciones más desequilibradas que has tenido. Probablemente, en todas ellas tú eras quien más daba, quien más se esforzaba, quien más sacrificaba. Y probablemente, cuanto más dabas, menos te valoraban. Esto no es casualidad, es psicología humana básica. Las personas tienden a valorar lo que les cuesta obtener y a dar por sentado lo que reciben fácilmente. Maquiavelo te enseñaría a implementar lo que podríamos llamar el sistema de inversión emocional proporcional. Antes de invertir significativamente en alguien, observas que invierte esa persona en ti. Antes de hacer sacrificios importantes por alguien, evalúas qué sacrificios ha hecho esa persona por ti. Antes de dar tu confianza completa, mides cuánta confianza ha depositado esa persona en ti. Esta no es una contabilidad fría o mercenaria. Es reconocer que las relaciones saludables se construyen sobre reciprocidad mutua, no sobre la explotación unilateral de la bondad de una persona por parte de otra. Es entender que cuando permites que alguien tome constantemente sin dar, no solo te lastimas a ti mismo, sino que también privas a esa persona de la oportunidad de desarrollar su propia capacidad de generosidad y reciprocidad. La reciprocidad calculada también implica desarrollar la capacidad de retirar tu inversión emocional cuando no está siendo correspondida. Esto es quizás lo más difícil para personas con tendencias altruistas, porque han sido condicionadas a creer que retirar su apoyo es cruel o egoísta. Pero Maquiavelo entendía que mantener relaciones unilaterales es en realidad una forma de habilitar la inmadurez emocional en otros. Cuando implementas la reciprocidad calculada, algo fascinante sucede. Las personas que estaban acostumbradas a tomar de ti sin dar nada a cambio simplemente se alejan. No pueden tolerar una relación donde se espera que contribuyan equitativamente. Pero las personas que realmente valoran las relaciones mutuamente beneficiosas comienzan a intensificar sus propias contribuciones para mantener tu interés y respeto. Imagina por un momento que solo inviertas tu energía emocional en personas que demuestran, a través de acciones consistentes, que valoran esa inversión. Imagina que solo hagas sacrificios por personas que han demostrado estar dispuestas a hacer sacrificios por ti. Imagina que solo confíes completamente en personas que han demostrado ser dignas de esa confianza a través del tiempo y las circunstancias. Esta selectividad no te convierte en una persona menos amorosa o menos generosa. Al contrario, te permite amar y dar desde un lugar de abundancia y elección consciente, en lugar de desde un lugar de necesidad compulsiva de aprobación. Tu generosidad se vuelve más valiosa precisamente porque no está disponible para cualquiera que la solicite. Maquiavelo también entendía que la reciprocidad calculada te protege de uno de los patrones más destructivos en las relaciones humanas, el ciclo de rescate y resentimiento. Cuando constantemente rescatas a personas que no han pedido ser rescatadas, o que no están dispuestas a hacer el trabajo necesario para resolver sus propios problemas, inevitablemente desarrollas resentimiento hacia ellas. Este resentimiento envenena la relación y te convierte en alguien amargado y manipulador. La reciprocidad calculada te enseña a ofrecer ayuda de manera que empodere a otros en lugar de crear dependencia. En lugar de resolver los problemas de otros, les enseñas a pescar. En lugar de dar respuestas, haces preguntas que los guían hacia sus propias soluciones. En lugar de rescatar, apoyas el crecimiento y la autorresponsabilidad. Este principio también se aplica a nivel profesional y social. Maquiavelo observaba que aquellos que daban su tiempo, conocimiento y recursos sin esperar nada a cambio terminaban siendo vistos como menos valiosos que aquellos que establecían intercambios equitativos. La reciprocidad calculada te posiciona como alguien cuyo tiempo y atención tienen valor, lo cual automáticamente eleva cómo otros se perciben y te tratan. La quinta y más poderosa forma en que Maquiavelo aniquilaría tus bloqueos mentales es mediante el dominio del timón estratégico. Este principio ataca el bloqueo mental más costoso que puedes tener: la impulsividad emocional que te hace actuar en el momento equivocado, de la manera equivocada, con las personas equivocadas. Tu quinto bloqueo mental es la urgencia emocional mal dirigida.
Has sido condicionado a creer que cuando sientes algo intensamente, debes actuar inmediatamente sobre esa emoción. Cuando estás herido, sientes la necesidad urgente de confrontar. Cuando estás enamorado, sientes la compulsión de declararte. Cuando estás enojado, sientes el impulso de expresar esa ira inmediatamente. Esta reactividad temporal te hace predecible, manipulable y frecuentemente autodestructivo. Maquiavelo comprendía que el timón lo es todo en las interacciones humanas. Sabía que la misma acción puede tener resultados completamente opuestos dependiendo de cuándo se ejecute. Entendía que quien controla el timón de una situación controla el resultado de esa situación. El timón estratégico significa desarrollar la capacidad de sentir intensamente sin actuar impulsivamente. Significa crear un espacio entre el estímulo emocional y tu respuesta, un espacio donde puedes evaluar no solo qué quieres hacer, sino cuándo sería más efectivo hacerlo. Piensa en las decisiones más destructivas que has tomado en tu vida. Probablemente, la mayoría fueron tomadas en momentos de alta intensidad emocional, cuando sentías que tenías que actuar inmediatamente. Tal vez confrontaste a alguien cuando esa persona tenía toda la ventaja. Tal vez revelaste tus sentimientos cuando la otra persona no estaba emocionalmente disponible para recibirlos. Tal vez tomaste decisiones importantes cuando estabas en tu punto más vulnerable. Maquiavelo te enseñaría a desarrollar lo que podríamos llamar la paciencia del cazador. Un cazador experto no dispara en cuanto ve a su presa, espera el momento perfecto cuando tiene la mejor oportunidad de éxito. De la misma manera, el timón estratégico te enseña a esperar el momento óptimo para cada acción importante en tu vida. Cuando alguien te lastima emocionalmente, el timón estratégico te dice que no confrontes inmediatamente mientras estás herido y vulnerable. Esperas hasta que hayas procesado la emoción, hasta que puedas abordar la situación desde un lugar de fortaleza en lugar de desde un lugar de dolor. Esto no solo te da ventaja estratégica, sino que también asegura que tu respuesta sea más efectiva y menos destructiva. Cuando quieres comunicar algo importante a alguien, el timón estratégico te enseña a evaluar el estado emocional de esa persona, las circunstancias externas y el contexto general antes de actuar. Reconoces que incluso el mensaje más bien intencionado puede ser rechazado si se entrega en el momento equivocado. El dominio del timón también implica reconocer cuando no actuar. Maquiavelo entendía que a veces la acción más poderosa es la no acción estratégica. Hay momentos en que responder le da poder a quien te está provocando, momentos en que actuar es exactamente lo que tus oponentes esperan que hagas. Imagina por un momento que pudieras sentir todas tus emociones intensamente, sin ser esclavo de la urgencia que esas emociones crean. Imagina que pudieras evaluar cada situación y elegir conscientemente el momento óptimo para cada acción. Imagina que pudieras usar el tiempo como un aliado estratégico en lugar de como una presión que te obliga a actuar prematuramente. Esta maestría del timón tiene un efecto transformador en todas tus relaciones. Las personas comienzan a percibirte como alguien más maduro, más reflexivo, más digno de respeto. Ya no pueden provocarte para que reacciones impulsivamente. No pueden manipularte usando la urgencia artificial. No pueden aprovecharse de tus momentos de vulnerabilidad emocional porque has aprendido a no tomar decisiones importantes desde esos estados. El timón estratégico también te enseña a reconocer y aprovechar los momentos de oportunidad. Así como hay momentos perfectos para actuar, también hay ventanas de oportunidad que se abren y se cierran. La persona que domina el timón puede reconocer estas ventanas y actuar decisivamente cuando se presentan. Maquiavelo observaba que los líderes más exitosos no eran necesariamente los más inteligentes o los más fuertes, sino aquellos que tenían la capacidad de reconocer el momento preciso para cada movimiento. Sabían cuándo presionar y cuándo retroceder, cuándo hablar y cuándo guardar silencio, cuándo mostrar fortaleza y cuándo mostrar vulnerabilidad estratégica. El timón estratégico también te protege de una de las trampas más comunes en las relaciones humanas, la sobreinversión emocional en momentos inapropiados. Cuando alguien está pasando por una crisis, cuando está emocionalmente indisponible, cuando está enfocado en otras prioridades, invertir fuertemente en esa relación en ese momento específico casi siempre resulta en rechazo e indiferencia. Pero cuando desarrollas la maestría del timón, aprendes a leer los ciclos emocionales de las personas importantes en tu vida. Reconoces cuando están abiertas a la conexión profunda y cuando necesitan espacio. Sabes cuándo están receptivas a tus ideas y cuándo es mejor esperar. Entiendes cuando están en un estado mental donde pueden apreciar tu apoyo y cuando tu ayuda será percibida como intrusión. Esta habilidad te convierte en alguien extraordinariamente efectivo en todas tus interacciones. Las personas comienzan a asociarte con experiencias positivas porque siempre pareces saber el momento perfecto para aparecer en sus vidas.
Tu influencia se multiplica porque tus acciones están perfectamente sincronizadas con la receptividad de quienes te rodean. El timing estratégico también implica desarrollar la paciencia para construir tu posición antes de hacer movimientos importantes. En lugar de actuar desde la desesperación o la necesidad inmediata, aprendes a fortalecer tu posición, a desarrollar tus recursos, a crear las condiciones óptimas antes de actuar. Esto significa que cuando finalmente te mueves, lo haces desde una posición de fortaleza en lugar de debilidad. Ahora que has comprendido estos 5 principios maquiavélicos, es crucial entender cómo funcionan en conjunto para crear una transformación completa en tu manera de navegar el mundo. Estos no son trucos aislados o técnicas superficiales que puedes aplicar ocasionalmente. Son elementos de un sistema integrado de poder personal que, cuando se dominan completamente, te convierten en alguien fundamentalmente diferente. La percepción estratégica te da los ojos para ver la realidad tal como es, no como te han enseñado que debería ser. La neutralidad emocional te da el control interno para no ser manipulado por esa realidad. La ambigüedad estratégica te da la protección para que otros no puedan usar tu transparencia en tu contra. La reciprocidad calculada te da el criterio para invertir tu energía sabiamente. El timing estratégico te da el poder de actuar cuando tus acciones tendrán el máximo impacto. Juntos, estos 5 principios crean lo que Maquiavelo consideraría la mentalidad del príncipe moderno. Alguien que entiende las reglas reales del juego humano, alguien que puede protegerse sin convertirse en agresor, alguien que puede prosperar sin destruir a otros, alguien que puede amar sin ser devorado por ese amor. Pero aquí está la verdad más importante que debes entender. Implementar estos principios no es solo una cuestión de técnica, es una transformación fundamental de tu identidad. Requiere que abandones la versión de ti mismo que ha sido condicionada para ser víctima, para ser complaciente, para ser predecible. Requiere que abraces una versión más poderosa, más consciente, más estratégica de quien realmente eres. Esta transformación no será fácil. Las personas en tu vida que se han beneficiado de tus viejos patrones van a resistirse a tu cambio. Van a intentar hacerte sentir culpable por establecer límites. Van a tratar de provocarte para que regreses a tus viejas reacciones. Van a cuestionar tu nueva forma de ser, diciéndote que te has vuelto frío, calculador o egoísta. Pero esta resistencia es exactamente la confirmación de que estás en el camino correcto. Cuando las personas que te han manipulado comienzan a quejarse de que ya no eres tan fácil de manipular, cuando aquellos que han explotado tu generosidad protestan porque ya no das indiscriminadamente, cuando quienes han jugado con tus emociones se molestan porque ya no reaccionas de manera predecible, sabes que tu transformación está funcionando. Maquiavelo entendía que el poder real no viene de dominar a otros, sino de no permitir que otros te dominen. No viene de ser cruel, sino de ser tan fuerte que la crueldad ajena no puede tocarte. No viene de manipular, sino de ser inmune a la manipulación. Esta es la diferencia fundamental entre usar estos principios para el bien y usarlos para el mal. El objetivo no es convertirte en alguien que lastima a otros, sino en alguien que otros no pueden lastimar. No es convertirte en un manipulador, sino en alguien que los manipuladores no pueden tocar. No es convertirte en una persona fría, sino en alguien que pueda amar desde la fortaleza en lugar de desde la necesidad. Cuando dominas estos 5 principios, algo extraordinario sucede en tu vida. Las relaciones tóxicas se desvanecen naturalmente porque ya no eres compatible con la dinámica que las alimentaba. Las personas que realmente valen la pena comienzan a gravitarse hacia ti porque reconocen tu solidez interior. Las oportunidades se presentan con más frecuencia porque proyectas una energía de competencia y confiabilidad. Pero quizás lo más importante es que desarrollas algo que Maquiavelo consideraba invaluable: la capacidad de vivir sin miedo. Miedo a la traición, porque puedes detectarla antes de que suceda. Miedo a la manipulación, porque eres inmune a ella. Miedo al rechazo, porque tu valor no depende de la aprobación ajena. Miedo al conflicto, porque tienes las herramientas para navegarlo exitosamente. Esta libertad del miedo te permite tomar riesgos calculados, perseguir objetivos ambiciosos, formar conexiones auténticas y vivir una vida que realmente vale la pena vivir. Te permite ser generoso desde la abundancia en lugar de desde la necesidad, amar desde la fortaleza en lugar de desde la dependencia, liderar desde la sabiduría en lugar de desde la desesperación. Si has llegado hasta este punto, si has absorbido estos conocimientos, ya no eres la misma persona que eras cuando comenzaste a ver este video. Has cruzado una línea invisible. Has accedido a información que la mayoría de las personas nunca comprenderá. Ahora tienes la responsabilidad de usar esta información sabiamente. El camino hacia la maestría de estos principios maquiavélicos no es un destino, es un proceso continuo de refinamiento y evolución personal.
Cada día te presentarán nuevas oportunidades para practicar la percepción estratégica, para fortalecer tu neutralidad emocional, para perfeccionar tu ambigüedad estratégica, para calibrar tu reciprocidad calculada y para afinar tu timing estratégico. Pero aquí está el secreto que separa a quienes simplemente conocen estos principios de quienes los dominan completamente: la práctica deliberada en situaciones de baja intensidad. No esperes a estar en una crisis emocional para intentar aplicar la neutralidad emocional. No esperes a estar en un conflicto mayor para practicar el timing estratégico. Comienza con las interacciones cotidianas, con las situaciones menores, con los momentos que parecen insignificantes. Cada conversación casual es una oportunidad para practicar la percepción estratégica. Cada pequeña provocación es una oportunidad para fortalecer tu neutralidad emocional. Cada pregunta personal es una oportunidad para calibrar tu ambigüedad estratégica. Cada favor que te piden es una oportunidad para aplicar la reciprocidad calculada. Cada impulso de actuar inmediatamente es una oportunidad para perfeccionar tu timing estratégico. Maquiavelo entendía que la maestría se construye en los detalles, en las pequeñas decisiones diarias que nadie más nota pero que gradualmente transforman tu carácter y tu presencia en el mundo. Es en estas microinteracciones donde desarrollas los músculos emocionales y estratégicos que te servirán cuando realmente los necesites. Es crucial que entiendas que estos principios no son una armadura que te pones cuando sales al mundo, son una transformación integral de cómo percibes, procesas y respondes a la realidad. No es algo que haces ocasionalmente, es algo en lo que te conviertes permanentemente. Esta transformación también requiere que desarrolles lo que Maquiavelo llamaría la virtud del príncipe, la capacidad de ser tanto el león como el zorro. El león representa la fuerza, la determinación, la capacidad de enfrentar los desafíos directamente cuando es necesario. El zorro representa la astucia, la flexibilidad, la capacidad de navegar situaciones complejas con inteligencia estratégica. La mayoría de las personas se inclinan naturalmente hacia uno de estos dos extremos. Algunos son todo león, directos, honestos, confrontacionales, pero fácilmente manipulables por aquellos que son más astutos. Otros son todo zorro, inteligentes, adaptables, estratégicos, pero carentes de la fortaleza interior para mantenerse firmes cuando la situación lo requiere. Tu poder real emerge cuando puedes ser ambos según lo requiera la situación. Cuando puedes ser directo y confrontacional cuando alguien está claramente abusando de ti, pero también sutil y estratégico cuando una aproximación directa sería contraproducente. Cuando puedes ser transparente y vulnerable con personas que se han ganado ese privilegio, pero también reservado y cauteloso con aquellos que aún no han demostrado ser dignos de confianza. Esta flexibilidad estratégica es lo que te convierte en alguien verdaderamente formidable. No pueden catalogarte como puramente agresivo o puramente pasivo. No pueden predecir si vas a confrontar directamente o maniobrar sutilmente. Esta impredecibilidad los mantiene en un estado de respeto cauteloso, porque nunca están seguros de qué versión de ti van a encontrar. Pero quizás el aspecto más importante de dominar estos principios es entender que tu transformación personal tiene un impacto que va más allá de tu propia vida. Cuando te conviertes en alguien que no puede ser manipulado, que no puede ser explotado, que no puede ser controlado emocionalmente, elevas el estándar de lo que es aceptable en todas tus relaciones. Las personas en tu vida se ven obligadas a interactuar contigo desde un lugar de mayor madurez y respeto. Aquellos que no pueden o no quieren elevarse a ese nivel simplemente se alejan, creando espacio para relaciones más auténticas y equilibradas. Te conviertes en un catalizador para el crecimiento de otros, no a través de sermones o consejos, sino a través del ejemplo de cómo se ve una persona que ha dominado su propio poder personal. Esta influencia se extiende a todos los aspectos de tu vida. En el trabajo, te conviertes en alguien que otros respetan y buscan para posiciones de liderazgo. En las relaciones románticas, atraes a personas que están buscando una pareja fuerte e independiente, no alguien que puedan controlar o manipular. En las amistades, te rodeas de personas que valoran la autenticidad y la reciprocidad mutua. Maquiavelo también entendía que el verdadero poder viene acompañado de responsabilidad. Cuando posees estos conocimientos, cuando has desarrollado estas capacidades, tienes la responsabilidad de usarlas éticamente. El objetivo nunca debe ser dañar a otros, sino protegerte a ti mismo y crear relaciones más honestas y equilibradas. Esta responsabilidad ética es lo que separa el uso sabio de estos principios de su abuso. Cuando usas la percepción estratégica para entender mejor a las personas y conectar con ellas más auténticamente, estás usando el poder correctamente. Cuando usas la neutralidad emocional para mantener la paz en situaciones tensas, estás siendo un líder positivo.
Cuando usas la ambigüedad estratégica para proteger tu privacidad sin lastimar a otros, estás siendo sabio. El poder sin ética es destructivo tanto para quien lo posee como para quienes lo rodean. Pero el poder con ética, el poder usado para proteger, elevar y empoderar, es una fuerza transformadora que hace del mundo un lugar mejor para todos. Recuerda que esta transformación no tiene un punto final. Siempre habrá nuevas situaciones que desafíen tu maestría, nuevas personas que pongan a prueba tus límites, nuevas circunstancias que requieran que evoluciones aún más. Pero cada desafío es una oportunidad para profundizar tu comprensión y fortalecer tu aplicación de estos principios. La verdad final que Maquiavelo quería que entendieras es esta: el mundo está dividido entre aquellos que conocen estas reglas y aquellos que no. Entre aquellos que juegan el juego conscientemente y aquellos que son jugados sin saberlo. Entre aquellos que han tomado control de su destino emocional y aquellos que permanecen a merced de las manipulaciones ajenas. Ahora tú perteneces al primer grupo. Ya no puedes fingir ignorancia sobre cómo funcionan realmente las dinámicas de poder en las relaciones humanas. Ya no puedes usar la ingenuidad como excusa para permitir que otros te maltraten. Ya no puedes culpar a las circunstancias por tu falta de control sobre tu propia vida emocional. Esta conciencia viene con un precio. Verás manipulaciones donde antes veías bondad. Reconocerás patrones tóxicos donde antes veías amor. Detectarás intenciones ocultas donde antes veías transparencia. Al principio, esto puede ser doloroso, incluso deprimente. Pero recuerda que la verdad, aunque incómoda, siempre es preferible a la ilusión cómoda que te mantiene vulnerable. Con el tiempo, esta nueva percepción se convertirá en una fuente de fortaleza en lugar de dolor. En lugar de sentirte decepcionado por la naturaleza humana, te sentirás empoderado por tu capacidad de navegarla exitosamente. En lugar de sentirte víctima de los juegos que otros juegan, te convertirás en alguien que puede participar en esos juegos y ganar. O mejor aún, alguien que puede elevarse por encima de esos juegos completamente. Maquiavelo también entendía que el dominio de estos principios te da algo invaluable: la capacidad de elegir tus batallas sabiamente. Ya no reaccionarás a cada provocación, no responderás a cada insulto, no te involucrarás en cada drama que se presente en tu camino. Desarrollarás la sabiduría para distinguir entre las situaciones que merecen tu energía y aquellas que simplemente la drenan. Esta selectividad estratégica te permite conservar tu energía para las cosas que realmente importan. Tus objetivos más importantes, las relaciones que verdaderamente valen la pena, los proyectos que pueden transformar tu vida. En lugar de dispersar tu poder en múltiples frentes insignificantes, puedes concentrarlo donde tendrá el mayor impacto. Pero quizás lo más liberador de todo es que estos principios te dan la capacidad de vivir auténticamente sin ser vulnerable. Puedes ser genuino sin ser ingenuo. Puedes ser amoroso sin ser explotable. Puedes ser generoso sin ser un blanco fácil. Puedes ser fuerte sin ser cruel. Esta es la verdadera maestría: mantener tu humanidad mientras desarrollas tu poder estratégico. A medida que continúes aplicando estos principios en tu vida diaria, notarás cambios sutiles pero profundos en cómo otros te perciben y te tratan. Habrá menos personas que intenten manipularte emocionalmente porque percibirán inconscientemente que ya no eres susceptible a esas tácticas. Habrá más personas que te busquen para consejo y liderazgo porque proyectarás una energía de competencia y sabiduría. Las oportunidades comenzarán a presentarse de maneras que antes no sucedían, porque las personas influyentes tienden a gravitar hacia aquellos que demuestran maestría personal. Los conflictos se resolverán más fácilmente porque abordarás las situaciones desde un lugar de fortaleza estratégica en lugar de reactividad emocional. Más importante aún, desarrollarás algo que muchas personas nunca experimentan: paz interior genuina. No la falsa paz de la evitación o la negación, sino la paz real que viene de saber que puedes manejar cualquier situación que se presente. La paz de saber que tu bienestar emocional no depende de las acciones de otros. La paz de saber que tienes las herramientas para protegerte, prosperar y crear la vida que realmente deseas. Esta transformación también te permitirá formar relaciones más profundas y significativas. Cuando ya no necesitas desesperadamente la aprobación de otros, puedes conectar con ellos desde un lugar de abundancia emocional. Cuando ya no temes la traición porque puedes detectarla y manejarla, puedes abrirte más completamente a las personas que merecen tu confianza. Paradójicamente, al volverte más estratégico, te vuelves más capaz de amar auténticamente. Al desarrollar tu poder personal, te vuelves más capaz de ser vulnerable con las personas correctas en los momentos correctos. Al dominar el arte de la protección emocional, te vuelves más capaz de la intimidad real. Recuerda que estos principios no son una fórmula mágica que resolverá todos tus problemas instantáneamente.
Son herramientas que requieren práctica, refinamiento y aplicación consciente. Habrá momentos en que falles, en que caigas en viejos patrones, en que permitas que las emociones nublen tu juicio estratégico. Esto es normal y esperado. La maestría no es perfección, es la capacidad de aprender de cada experiencia y continuar evolucionando. Lo que importa es que ahora tienes una brújula interna que te guiará hacia decisiones más sabias. Tienes un marco de referencia que te ayudará a evaluar situaciones y personas con mayor precisión. Tienes un conjunto de principios que te protegerán mientras persigues tus objetivos más importantes. El mundo necesita más personas que entiendan estas dinámicas, no para aprovecharse de quienes no las conocen, sino para crear un equilibrio más justo en las relaciones humanas. Cuando más personas dominan estos principios, se vuelve más difícil para los manipuladores y explotadores operar exitosamente. Se crea una cultura donde la autenticidad y la reciprocidad son valoradas por encima de la manipulación y la explotación. Tu transformación personal contribuye a esta transformación cultural más amplia. Cada vez que te niegas a ser manipulado, elevas el estándar para todos. Cada vez que respondes a la toxicidad con fortaleza estratégica en lugar de reactividad emocional, demuestras que hay una manera mejor de ser. Cada vez que formas una relación basada en reciprocidad mutua en lugar de explotación unilateral, creas un ejemplo de lo que es posible. Si quieres más contenido como este, quédate conmigo aquí. Suscríbete al canal si reconoces que esta información puede transformar tu vida. Dale me gusta si sientes que estos principios resuenan con lo que has experimentado. Y comparte este video con alguien que sabes que necesita esta sabiduría. Gracias por acompañarme en este viaje hacia el dominio personal. Gracias por tener el coraje de enfrentar estas verdades incómodas sobre la naturaleza humana. Gracias por estar dispuesto a evolucionar, a crecer, a convertirte en la versión más poderosa y auténtica de ti mismo. El juego ha cambiado para ti. Las reglas son diferentes ahora. Y tú, finalmente, las conoces. Úsalas sabiamente.